Hemos llegado a la última línea del programa del ID Foro 2020. El año pasado, cuando tuve la oportunidad de dirigir la clausura del foro, les hablé de Caíto, un niño que yo conocí cuando tenía 12 años, que no tenía nombres ni apellidos. Ese niño era solo uno de los más de 1.000 millones de personas en el mundo que hoy no tienen prueba de su identidad. 1 de cada 7 personas en el mundo, para ser más específicos. Sin embargo, no podemos olvidar que muchas de las otras 6 de cada 7 personas en el mundo que sí tienen una identidad sufren de problemas y exclusiones sociales derivadas de denegaciones y restricciones constantes de su uso. Podríamos narrar muchas historias, como por ejemplo la historia de Mariana, una niña en Moldavia que huía de una situación de abuso que precisamente necesitaba protección de su identidad. O tal vez la historia de Farah, una mujer en Uganda que necesitaba se reconociese su derecho a la identidad para poder solicitar una ayuda internacional en una situación de persecución. También podríamos hablar de una historia más cercana, como la de Zoraida, una mujer latinoamericana de 70 años, viuda, educada, abogada de profesión, madre, abuela, que un día decidió encontrarse con sus hijos para las fiestas de Navidad, quienes vivían en el extranjero. Como cualquier persona, compró un billete de avión y llegado el día se dirigió al aeropuerto, donde las autoridades migratorias de su país arbitrariamente decidieron desconocer su documentación de identidad. Zoraida acudió a todos los canales regulares para ejercer sus derechos. Sin embargo, las instituciones que estaban encargadas de protegerla le cerraron las puertas frente a lo que era una acción injusta e ilegal, una violación del Estado de Derecho. A Zoraida le fue negado su derecho a la identidad. Fue despojada de su derecho a la movilidad. Se le violentó su derecho a la tutela judicial efectiva, así como el desarrollo personal junto con su familia. Después de pensarlo mucho y frente a su situación precaria, Zoraida decidió emprender un viaje sin retorno. Tomó una maleta con las pocas pertenencias que le cabían y con mucho temor a la arbitrariedad sin límites de las autoridades que se negaban a reconocer sus derechos, decidió cruzar caminando la frontera más cercana que tenía. El viaje debía durar aproximadamente 2 horas hasta cruzar la frontera. Sin embargo, poco sabía lo que realmente le esperaba. Su familia en el extranjero, con mucho temor, esperaba un mensaje que les permitiera respirar tranquilos. Pasaron 2, 4, 6 y 8 horas sin que Zoraida diera ninguna señal de vida. La historia de Zoraida es interesante, pero no es particular, no es única. Esta es la historia de millones de personas que tanto en América Latina como en muchos otros lugares del mundo sufren de esta forma. Hemos visto y escuchado a lo largo del ID Foro 2020 que muchas personas siguen sufriendo violaciones y restricciones al ejercicio de su derecho a la identidad que trascienden mucho más allá que tener un nombre y un apellido. Vimos hace un par de días cómo las personas combaten a diario restricciones al acceso a sus servicios de justicia que les permita proteger y gestionar sus derechos. Luchan contra barreras de tiempo, de costos, de distancias que les impiden presentar una denuncia, porque no se les proveen los medios digitales para hacerlo, o porque los medios existen pero no cuentan con ellos, o ellos no cuentan con las herramientas necesarias para poder utilizarlos. Hemos visto organizaciones que están combatiendo barreras geográficas para permitir el acceso a mujeres en zonas remotas a diagnósticos de cáncer mamario de primera calidad sin necesidad de la presencia física de los médicos. Escuchamos de boca de los protagonistas cómo la identificación juega un papel determinante en el acceso a servicios financieros, a tener una cuenta bancaria, a poder tener un historial crediticio que permita a una persona solicitar un microcrédito para emprender un negocio de barrio. Incluso tuvimos la oportunidad de escuchar cómo se está trabajando desde los gobiernos, las organizaciones multilaterales y las asociaciones privadas para eliminar las fronteras en el ejercicio de los derechos de la identidad. El trabajo que desarrollamos todos los que participamos en el ecosistema de la digitalización, de la identificación digital, es importante, no solo para nuestros hijos, nietos o futuras generaciones, que lo es, sino también para las personas que están sufriendo a día de hoy y que nuestras acciones pueden cambiar sus vidas. No es necesario tener que esperar 5, 10 o 20 años para poder verificar el impacto que nuestras acciones tienen en la vida de una persona. Impacto como el que tuvo
sobre esa niña en Moldavia, conocida hoy como Mariana Dahan, quien creció y se desarrolló como persona, llegando a ser la primera coordinadora de ID4D, el programa de identificación para el desarrollo del Banco Mundial. O como para una mujer en Uganda, como para Farah Mohamed, que logró conseguir que un país como Canadá le reconociese su derecho a la identidad en una solicitud de asilo para finalmente convertirse en la directora general de Malala Foundation, al frente de la lucha por el derecho a la educación de las niñas en el mundo. O simplemente como cambió la vida de Zoraida. Una prueba viva de que la tarea y la defensa y protección de los derechos es una tarea constante y de todos, porque aún habiendo gozado de una vida plena, con acceso a la educación, con acceso a servicios, de la noche a la mañana, cuando pensó que estaría disfrutando del resultado de una vida de trabajo, junto a su familia, se encontró a sí misma sola, arrastrando una maleta y caminando por una frontera. Volviendo a la historia de Zoraida, pasaron más de 12 horas antes de que su familia, temiendo lo peor, recibiese el mensaje. El mensaje avisaba que había encontrado en el camino 26 controles de identificación, de los cuales al menos 18 eran irregulares. Pero finalmente había logrado que las autoridades fronterizas del país vecino le reconociesen su derecho a la identidad y que le permitieran cruzar la frontera. Del otro lado de la frontera, consiguió una familia de origen indígena predominante en la zona que le dio dónde dormir y comer, para continuar un viaje que duraría varios días a través de varios países, para finalmente llegar a España, a reunirse con su familia de nuevo, con sus hijos Carla, Javier, Julia y conmigo, que también soy su hijo. Cuando comenzaba a preparar estas palabras de clausura, dudé sobre si debía hablar de esta historia que es tan personal para mí, para mi mamá y para mi familia. Sin embargo, después de pensarlo 2 veces, me di cuenta de que no hay otra forma de hacerlo que no sea de forma personal, porque lo que hacemos todos los que estamos trabajando en este ecosistema, detrás de cada una de nuestras acciones políticas, a nivel social o a nivel tecnológico, hay una historia personal. Es el futuro de una niña, es el rostro de un joven con aspiraciones, es la fotografía de una madre que anhela lo mejor para sus hijos, son las historias de miles de millones de familias como las suyas y como hoy les puedo asegurar que también ha sido la historia de la mía. Por eso quiero agradecerles a todos los partners y colaboradores que hacen posibles iniciativas como ID4. A los panelistas y ponentes que han compartido sus conocimientos y sus experiencias, a los que se han conectado para informarse en estos 3 días, a todos quienes de una u otra forma aportan un grano de arena para que cuando nuestros hijos o nietos nos pregunten acerca de este momento en la historia, cuando más de 1.000 millones de personas en el mundo no tienen prueba de su identidad y otros miles de millones de personas, aún teniendo nombres y apellidos, sufren los problemas asociados a su reconocimiento, no tengamos que decir que la generación más conectada, más digitalizada y con más acceso a la información de la historia no hizo nada para remediarlo. Que en el futuro, ojalá no tan lejano, las historias de Mariana, Farah y de Zoraida, mi mamá, solo sean anécdotas que no se repitan nunca más. Amigos todos, un año más, esta vez en medio de una pandemia que ha venido a acentuar las desigualdades, pero que también ha venido a abrir oportunidades para resolverlas. En nombre del comité organizador, muchísimas gracias. Y declaro cerrado el ID4 2020.